En verdad es un privilegio. Desde el principio que esta iglesia hace 7 años comenzó, le seguimos en el, pues ya saben, ¿verdad? En el Facebook. Bueno, yo todavía en el Facebook, la mayoría ya son en Instagram, yo no le sé a eso. Todavía ya es fuera de mis ligas, como dicen mis hijas, ¿verdad? Pero sí le seguimos, y le seguimos porque una de las cosas que City to City como organización hacemos es poder estar acompañando a plantadores, pastores que están iniciando una nueva iglesia o que están revitalizando iglesias, y que de alguna manera podemos hacerlo juntos y podemos facilitarles y ayudarles en todo lo que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, seguirlos ahí y trabajar juntos es nuestro gran pasión que tenemos como organización en toda América Latina, especialmente en ciudades. Y bueno, el Gran Valparaíso, especialmente Concón. Aquí estamos de alguna manera, de manera muy especial, con precisamente las 2 iglesias que se reúnen en este mismo lugar, ¿verdad? Así es que Cristo Redentor de Concón, ¿verdad? Y Trinidad de Concón, bueno, son parte de nuestra gran familia, ¿verdad? Así es que ustedes seguimos ahí. Y miren, hoy voy a hablar un poco en Filipenses. De veras, gracias a Nico por todo lo que ha estado haciendo. Hemos estado caminando en situaciones difíciles y situaciones de celebración, pero es por eso caminamos juntos, para no solamente caminar en las buenas, sino en las malas. ¿Dónde han oído eso? ¿Matrimonios? ¿Sí? Nada más que a veces se nos olvida, no, nada más queremos caminar en las buenas, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno en esta iglesia. Dios ha sido bueno con esta iglesia y a través de esta iglesia. Y de veras, un gran desafío es el título. ¿Lo van a poner aquí? No, ¿verdad? Un gran desafío es el título del sermón. ¿Cuál es tu desafío? Yo recuerdo mucho cuando la iglesia comienza y llega un gran desafío, la pandemia, ¿sí? Y algo pasa extraordinario en esta iglesia. No podíamos reunirnos. Allá en México estuvimos cerrados 2 años, cerrados los templos, pero la iglesia seguía abierta. Y ustedes empezaron a reunir en un parque. Y era extrañísimo eso. Pero esta idea de reunirse en un parque rodó por todo el mundo. Al menos el mundo de City to City en muchos países de América Latina y del mundo entero, de reunirse en un parque, ¿sí? Y con el frío, y yo veía ahí a Nico pasar y era nomás un microfonito, y bueno, oye, pero qué interesante. Pero son desafíos que tenemos en nuestras vidas, ¿sí? La vida está llena de desafíos. Vivimos en un mundo tan frágil, tan quebrado, ¿sí? Que una pandemia cierra la iglesia en Latinoamérica por 2 años, cierra los templos por 2 años, cierra negocios por meses, ¿sí? Y sin embargo, bueno, seguimos adelante porque esos desafíos están ahí. Tomar decisiones es desafiante, ¿sí? Alguien me decía hace poco, decía, ¿cómo te sientes ahora con tu pastorado? Que ya es una iglesia organizada, ya es una iglesia, y me decía, me siento muy bien, pero es desafiante. Y le decía, ¿por qué? Porque ahora sí tenemos nosotros que tomar decisiones. Antes otros tomaban decisiones por nosotros, pero ahora tenemos que tomar decisiones. Es desafiante. Hoy veremos de veras cómo el apóstol Pablo está enseñando a los filipenses que tienen un gran desafío. ¿Cuál es ese desafío? Y es el mismo tuyo que el mío. Es el desafío de todo cristiano. Estamos hablando aquí a cristianos y no cristianos, pero que tenemos los mismos desafíos. Y
el desafío es, fíjate bien, ¿estás listo? ¿Sí? ¿Estás listo? Para decir, eso. Como el Chavo del 8, ahí Juan me lo recordó, ¿sí? Comportarse dignamente. Es un desafío para mí. Comportarse dignamente. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que escribir casi 2 capítulos para decirnos compórtense dignamente? Compórtense dignamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Ser un cristiano digno es desafiante. Ser un profesional digno es desafiante. Ser un padre que tiene, que está criando a sus hijos es desafiante. ¿Sí? Me encantó que pasen los padres con sus hijos acá al frente y oren no solamente por los hijos, sino por los padres, porque es desafiante ser padre, ser esposo, ser esposa, es desafiante. El gran desafío no es batallar para tener un comportamiento digno de ser cristiano, sino es no reconocer que tenemos este desafío. Creer que comportarse dignamente es fácil. Creer que comportarse dignamente puede hacerse por cualquiera. Simplemente pórtate bien. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir Pablo. Entonces, portarse bien, pues podría ser ayudarle a la viejita a cruzar la calle porque no puede caminar sola, ayudarle a la viuda en su viudez, ayudarle al pobre en su pobreza. Y podemos hacer muchas cosas, pero no se está refiriendo solo a eso. Esas son algunas de las cosas que florecen de comportarse dignamente. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué es comportarse dignamente? Vamos a ver 3 cosas. ¿Qué significa? ¿Qué nos impide y qué nos impulsa? ¿Qué significa comportarse dignamente? ¿Qué nos impide comportarnos dignamente? ¿Y qué nos impulsa a comportarnos dignamente? Primero, ¿qué significa comportarnos dignamente? Voy a ir leyendo la escritura conforme el mensaje. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Pase lo que pase, imagínate el gran desafío. No importa lo que estés pasando, compórtate dignamente en el evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Versículo 27 y 28. Pablo está animando a los filipenses a comportarse dignamente de acuerdo con el evangelio, primeramente. Pero ¿qué significa comportarse dignamente de acuerdo con el evangelio? Primero, mira, esto es algo que hablamos mucho. ¿Eres o no eres una persona digna? ¿Te estás comportando dignamente? ¿Sí? ¿Realmente tienes un trabajo digno? ¿Realmente? Bueno, lo utilizamos bastante. Pero primeramente, cuando Pablo dice, compórtense dignamente, fíjate bien, esto tiene que ver con la ciudadanía. En el lenguaje original, comportarse dignamente en el evangelio, en el contexto en el que estaban los filipenses en ese momento, era que ellos estaban ahí en la cultura romana, siendo ciudadanos romanos y siendo cristianos al mismo tiempo. ¿Sí? Pero sin embargo, al ser ciudadanos romanos, lo que estaba diciendo Pablo, compórtense dignamente en medio de tu ciudadanía, que eres romana y que estás entre los romanos, ¿sí? Compórtate. Fíjate bien, los filipenses estaban orgullosos de esa ciudadanía romana que habían adquirido obviamente, por la invasión, ¿sí? que estaban teniendo. Los filipenses eran una colonia romana, Filipos era una colonia romana, estaban orgullosos de esto y por lo tanto aún los cristianos comenzaban a comportarse como romanos.
porque estaban orgullosos de ser romanos. El apóstol Pablo dice, yo era orgulloso, ¿sí?, de ser romano, de tener ciudadanía, ¿sí? Y ellos estaban orgullosos de ser romanos y se estaban empezando a comportar como romanos y estaban empezando a olvidar comportarse dignamente en el evangelio, que se puede como romanos, pero estaban empezando a olvidar el evangelio y la ciudadanía romana al mismo tiempo. Si no estaban diciendo, ahora sí, soy esto, soy parte, soy algo en el mundo, porque es Roma, porque son los romanos, es el ejército más poderoso, es que nos gobierna, ¿sí? Y estaban orgullosos de ser esto. Es como si ustedes dijeran, bueno, no conozco exactamente muchas cosas de la cultura de Concón, ¿sí? Pero que ustedes dijeran, primero soy conconense, ¿no? ¿Así se llama? Conconino, ¿sí? Primero soy conconino y después cristiano, ¿sí? Y era lo que estaban diciendo ellos. Primero soy romano, pero ahí de paso soy cristiano. Y empezaban a tener este comportamiento. Y Pablo, desde donde estaba, les dice, voy a ir a visitarlos, pero espero que se comporten dignamente como cristianos en medio de la colonia romana que son. En medio de Concón, en medio de esta cultura, en medio, ¿sí? Comenzaban a tener la confianza en el César y en Dios al mismo tiempo. Es decir, tenían ya dos paralelas creencias, ¿sí? El César es de quien dependo todo esto y de Dios también dependo todo esto. Y entonces había dos elementos en su creencia empezando a chocar, ¿sí? Pero se complementaban. Hoy en día muchas veces nos complementamos diciendo, sí, creo en Dios, pero también creo en mi trabajo, que es el que me da de comer, ¿sí? Y nos olvidamos de que Dios es el que nos da el trabajo. Nos olvidamos de que creo en Dios, pero también creo en mi paternidad, que si yo hago esto, mis hijos van a crecer como debe de ser, ¿sí? Y entonces empezamos a creer en nosotros, y en Dios al mismo tiempo, ¿sí? Cuando nuestra dependencia está en Dios, ¿sí? Estaban orgullosos de ser parte de esa nación dominante. Estaban orgullosos de ser el mejor arquitecto. Soy arquitecto, planificador urbano, tengo que hablar de ellos, ¿verdad? Pero estaban orgullosos de ser el mejor arquitecto. El mejor edificio aquí de Concón, el mejor edificio de los que de pasada son hermosos, ¿sí? El mejor edificio yo lo hice, ¿sí? Con mis propias fuerzas, pero al mismo tiempo vengo a la iglesia el domingo y digo, es que aquí sí soy cristiano. Allá soy arquitecto. Una vez un amigo me decía eso. Recuerda, Andrés, aquí en la iglesia soy tu hermano, pero allá somos arquitectos, somos negociantes, ¿sí? Y entonces había una dicotomía. Y esa dicotomía estaba pasando en ese tiempo, y por eso Pablo tiene que decirles, compórtense dignamente, ¿sí? Entonces Pablo les dice esto, ¿sí? Y les dice, recuerden que le pertenecen a Cristo, no a Roma. Respeten a Roma, respeten al César, respeten, estén bien y sean buenos ciudadanos, pero recuerden que ustedes le pertenecen a Cristo y no a esa ciudadanía, ¿sí? Recuerden esto, ¿sí? En segundo lugar, Pablo dice, compórtense dignamente en el evangelio. Les recuerda el evangelio, para ellos lo conocían perfectamente. De nuevo, comportamiento digno no es algo que viene de nosotros, no es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros nos comportamos de nuestra propia fuente, de nuestro propio corazón, de lo que nosotros hacemos. Es algo que viene de afuera hacia nosotros. No es algo que nosotros podemos hacer. Por eso es un desafío, porque no es algo que nace de nuestro corazón. Al contrario, lo que nace de nuestro corazón es no comportarse dignamente, al menos del mío y del Chavo del 8 también, ¿sí? Pero no sé de ustedes. Pero nuestra naturaleza es
pecaminosa. Nuestra naturaleza es, bueno, me porto bien, hago esto bien, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen esposo, soy buena esposa, entonces ya, con eso ya la hice, ¿sí? Pero que no me hagan enojar y que no se porte mal alguien conmigo porque entonces me conocen, y sobre todo si eres mexicano, ¿verdad? Bien machos, ¿sí? Y las mujeres son más grandes, más fuertes que nosotros, ¿sí? Pero bueno, Pablo estaba diciendo, recuerda esto. Recuerda, Pablo quiere que nuestro comportamiento sea regido por el evangelio que no viene de nosotros, que viene de afuera, que es algo que recibimos, que es algo que tenemos por la gracia de Jesucristo y que representa los principios del evangelio. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Compórtense dignamente. No es de acuerdo a tus estándares, a mis estándares. Yo me comporto dignamente. ¿Qué me tienes que decir, Andrés? ¿Sí? Tú vienes de afuera, vienes de otro país y tú ya me estás diciendo que necesito comportarme dignamente como si me conocieras. Pues me conozco yo y tú eres igual a mí, ¿sí? Tenemos la misma sangre, lo mismo, bueno, chilena, mexicana, los mexicanos con más chile que los chilenos, menos chile, ¿sí? La sangre, pero comportarse en el evangelio no es comportarse como buenas personas, sino comportarse como nuevas personas. Si tú sales de aquí diciendo, ahora sí voy a ser bueno, ¿sí? Te vas a decepcionar de ti mismo. O a lo mejor haces algo muy bueno saliendo y dices, ya ves, sí lo logré, te vas a enorgullecer, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto distinto? Comportarse dignamente significa ser distinto en la forma de reaccionar a los problemas, por ejemplo. No podemos reunirnos como iglesia. Pues ahí está el Zoom, ¿sí? En la pandemia. No podemos estar en un lugar cerrado. Ahí está el parque. Es nuestra forma de reaccionar. No nos debilitamos, ¿sí? Hace 2 domingos pasó algo muy malo allá en México, ¿sí? Donde el domingo específicamente, toda la mañana, las iglesias a última hora tuvieron que cerrar los templos. Porque era peligroso salir a la calle en Guadalajara, en algunas otras ciudades. Pero inmediatamente se organizaron para tener el Zoom, ¿sí? y reunirnos, ¿sí? Pero comportarse dignamente no es ser una buena persona, no es ser un buen pastor, no es ser un buen padre, va más allá de eso, sino es realmente ser un nuevo padre, una nueva persona. Cuando alguien me ofende en mi trabajo, ¿cómo reacciono? Si tú me ofendes, yo te ofendo. Pero comportarse dignamente es, bueno, vamos a arreglar el problema. Vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué tengo esta ofensa? ¿Por qué me estás ofendiendo? Pensar que yo también he ofendido a otros. Y entonces no soy el único que ha sido ofendido. Yo también ofendo a otros. Y empezamos a pensar de esta manera, de una manera distinta, no de una acción distinta, sino pensar en el corazón que somos nuevas personas. Ahora me puedes decir, bueno, Andrés, está bien padre, como decimos los mexicanos, lo que dices, pero no es realista. Es muy difícil. Tú no sabes cómo me han ofendido. Tú no sabes lo que me han hecho. Y tú me estás diciendo que reaccione diferente, en paz, ¿sí? No, a veces, nos vamos a enojar y hasta Cristo volcó mesas y todo eso, pero ¿cuál fue el propósito? Renovar y renovar a las personas, sí. Claro, es difícil, es muy difícil comportarse dignamente, por eso es un desafío. Pero esto me lleva al segundo punto, ¿qué nos impide comportarnos dignamente? Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, dice el apóstol Pablo, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Por qué no
podemos comportarnos dignamente? ¿Qué nos impide? ¿Sí? De acuerdo a lo que dice Pablo, dice que es lo mismo que nos ha impedido salir adelante de cualquier desafío. ¿Y sabes qué es? Dice Pablo, el orgullo. ¿Cómo me ofenden? ¿Por qué me gritan? ¿Por qué no me pagan lo que deben pagarme? ¿Por qué no trabajan como deben de trabajar? ¿Sí? Si yo soy el jefe. ¿Sí? Pero cuando nosotros y nuestro orgullo, desde el principio de la creación, de no conformarnos con haber sido como Dios, porque ya éramos como Dios, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sino queríamos ser Dios. Y yo quiero tener la razón siempre, y yo quiero siempre estar en lo cierto. Y yo sí, bueno, esto es lo que nos impide comportarnos dignamente delante de los demás. Somos orgullosos. Esto es lo que sucede naturalmente. Entre nosotros hay divisiones, hay relaciones difíciles en la familia, en el trabajo. Dice Pablo, esto me entristece. No hay unidad, ¿sí? Dice, unidos en alma y pensamiento. No hay unidad. Alégrenme, alégrenme con su unidad, con su amor entre ustedes, con su perdón mutuo, ¿sí? Entonces el primer componente de un comportamiento digno es que todos estamos, fíjate bien, todos estamos en el mismo barco. Todos somos pecadores. Todos ofendemos a alguien más. Todos nos comportamos indignamente ante alguien más. ¿Sí? El primer componente es que todos somos pecadores. El Señor Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién la tiró? Nadie pudo tirarla. Y por eso se podían perdonar mutuamente. Porque el padre que tiene un hijo rebelde, también sabe que como padres somos rebeldes. Y entonces la aproximación a trabajar juntos es diferente que solamente castigar. O el hijo, ¿sí?, que no entiende a su padre, también entiende que tenemos las mismas dificultades. ¿Sí? El enemigo de la unidad que dice Pablo, que estemos en unidad, al ser todos pecadores nos comprendemos todos, nos podemos entender por qué suceden las cosas, por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. ¿Sí? Ese enemigo es el orgullo, de querer tener la razón. En todas, 100% de mis consejerías en matrimonios, siempre el problema es el orgullo. El orgullo. Yo tengo la razón. Es que yo soy el hombre. Es que yo soy la mujer. Es que esto y es que lo otro. Y todo tiene que ver con ese orgullo. Por eso el apóstol Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Es decir, no hagan nada porque tienes la razón, sino porque entiende a tu hermano, entiende a tu esposa, entiende a tu esposo y trabaja esto. Entiende a tu jefe, entiende a tu trabajador, entiende a tu hijo, entiende a tu padre y trabajemos esto. ¿Sí? Muchas veces vemos a los demás como inferiores, no como iguales. Nuestro orgullo nos hace competir. ¿Quién grita más fuerte en el matrimonio? ¿Quién trabaja más para que otros vean quién es el mejor? ¿Sí? Los filipenses se creían mejores que todos los demás y eso era su indignidad ante los judíos. ¿Sí? Un día tuve una discusión tan fuerte con una persona, tan fuerte con esta persona, que me envió al hospital. La discusión. ¿Sí? Recordando esto, poco después me di cuenta, él me estaba, es alguien que trabajaba para mí. Yo tenía todo en mis manos para poder decir, hasta aquí llegaste. ¿Sí o no?
Somos jefes, sabemos eso, somos el director, sabemos esto, hasta aquí llegaste. Me ofendía, me decía cosas bastante complicadas, ¿sí? Yo era su jefe. ¿Cómo me va a hablar así? Yo decía en mi corazón. ¿Por qué? No tiene derecho, ¿sí? Pero me di cuenta, leyendo este pasaje, que lo que estaba pasando en mi vida era que yo me estaba enorgulleciendo de ser ese jefe, ¿sí? Que lo que estaba pasando en mi vida era, lo que estaba golpeando no me era a mí, era mi orgullo. Mi orgullo de yo creerme el que podía hacer lo que yo quisiera porque soy el jefe, ¿sí? A veces los pastores estamos así, a veces los miembros de la iglesia están así, a veces los padres estamos así. Era solo mi orgullo, era tan fácil correrlo. Yo tenía la decisión, otras personas me decían, te apoyamos, si tú ya no puedes, vas a prescindir de esa persona, está bien, no hay ningún problema. Sí. Era muy fácil, pero de alguna manera algo me detuvo. Estuve a punto de hacerlo, pero algo me detuvo. No fue mi corazón bueno, no fue mi corazón que dije, no, déjame ver. No, algo me detuvo, sí. Y alguien me envió esto. Y este es el tercer punto y el último. ¿Qué nos impulsa a comportarnos dignamente? ¿Qué me impulsó a detenerme y a comportarme dignamente? Es decir, no hacerlo fácil, correrlo, sino dialogar. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza el jefe, ¿sí? Siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Alguien me envió este pasaje. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay nada dentro de nosotros que nos impulse a comportarnos dignamente, sino todo está fuera de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, como Cristo Jesús, que no escatimó ser Dios, siendo Dios, no dejó de ser Dios, no dejó de ser el jefe, no dejó de ser el todopoderoso, pero se quiso humillar. Él se humilló. No fue humillado nada más por nosotros. Él mismo quiso humillarse por nosotros, para cada uno de nosotros. Cristo no se aferró a que era Dios. Cuando leí esto, descansé, porque mi orgullo se destruyó. Porque Cristo, el que debería ser el orgulloso, dijo, yo me humillo por ti. Me humillé por ti. Fui a la cruz por ti. Tú me maltrataste y sin embargo yo fui a la cruz por ti. ¿Por qué tú no aguantas un pequeño maltratito? Sí. Todo esto pasó por mi mente. Nadie lo obligó a humillarse. Él se humilló a sí mismo. Y si ese es el Jesús que se humilló por mí, ¿por qué yo no voy a cambiar? Andrés, Cristo se humilló por ti. ¿Por qué tú no quieres ser humillado por esta persona? Cristo no vino a reclamarte. Cristo fue a la cruz por ti. Cristo no te corrió. Cristo te dio un ascenso. Bueno, no pude hacer eso, ¿verdad? Pero con esta persona, pero Cristo me dio un ascenso de no ser nadie a ser hijo de Dios. Y esta es la clave para comportarnos dignamente. No es ser una buena persona, es ser una nueva persona en donde es regida por alguien más que por mí mismo y mi corazón. Miren cómo reaccionaron, fíjense bien, hace como 7 meses, una iglesia en los Estados Unidos, y con esto concluyo, para que no estés tan nervioso, Nico. ¿Sí?
y que al cabo Hugo puede esperar, no te preocupes. ¿Sí? Una iglesia en los Estados Unidos, en medio de un vecindario. Esta iglesia fue muy golpeada. La iglesia se reunía y los vecinos estaban con el gobierno tratando de quitarla, tratando de cerrarla, ¿sí? Y alguien la incendió. Al siguiente día era domingo y la iglesia estaba destruida. En ese mismo domingo, habiendo leído esto, habiendo recordado esto, esa iglesia trajo comida para todos los vecinos y la empezó a repartir. Esa iglesia trajo agua para todos los vecinos y la empezó a repartir. Esa iglesia trajo un regalo para todos los vecinos y la empezó a repartir. Porque dijeron, esto nos pasa a nosotros, pero estamos juntos en esto. Tú no eres peor que yo, porque Cristo es el que nos da ese cambio. Lo que llama la atención no es solo la calma con que reaccionaron estos afectados, esta iglesia, sino el hecho de que transformaron el ataque en un punto de partida para servir a otros. En vez de difundir temor por el resentimiento, ¿sí?, los vecinos fueron tratados con gestos de hospitalidad y de solidaridad. ¿Sí? Y lo primero, se quemaron 2 casas más. Las primeras construcciones que fueron rehabilitadas fueron esas 2 casas, no la iglesia. ¿Sí? Porque habían entendido que estaban en el mismo barco. Somos igual de pecadores. ¿Sí? Y necesitamos recordar que Cristo se humilló por mí para yo humillarme, y por eso puedo humillarme por los demás. Si no te acuerdas de nada de todo esto, más que Cristo se humilló por ti, y por lo tanto tú ve y haz lo mismo, ¿sí? Con esto es suficiente. Amén. Oremos. Padre, comportarnos dignamente no es de nosotros. Comportarnos dignamente no es fácil para nosotros. Pero gracias porque la cruz nos hace dignos. La cruz nos hace diferentes. La cruz nos hace nuevos. Ayúdanos a recordar esto para salir de aquí y a cualquier persona podemos compartirle esta virtud de la cruz de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.